Astroconstelaciones. Cecilia García Robles es licenciada en psicología, astróloga y terapeuta sistémica. Es fundadora de la escuela Astroconstelaciones, donde reúne distintas disciplinas. Dicta las formaciones de astrogenealogía, psicogenealogía, constelaciones familiares, biodecodificación astrológica y astrología psicológica. Ha editado 2 libros. Astroconstelaciones se presenta hoy en el Congreso de Astrología a través de las disertantes Erika Meurer, antropóloga, y la licenciada Betsabe Piperino, abogada mediadora. Ambas son astrólogas y astrogenealogistas graduadas en la escuela. Hoy nos compartirán información sobre el actual eje nodal posicionado en Aries Libra, sus eclipses y la implicancia en los modelos vinculares heredados. Bienvenidas, Erika y Betsabe. Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer estar acá. En principio, agradecer a la convocatoria que tuvo Expolística para con nuestra escuela. Astroconstelaciones es una escuela de astrología con orientación sistémica, lo cual, si bien hay varias escuelas y astrólogos enfocados en esta temática, no deja de ser un campo todavía bastante nuevo, ¿sí? Ya les voy a contar un poquito. Estoy acá en representación de la licenciada Cecilia García Robles, como recién mencionaban, que es la directora de la escuela. La escuela es Astroconstelaciones y tenemos a Astropsicológica, más enfocada en la astrología de corte humanístico, arquetipal y transpersonal. Pero bueno, la idea de hoy, de esta charla, era conectar con la información del eje nodal que actualmente estamos viviendo en el cielo, Aries Libra, que no es un Aries Libra cualquiera porque Plutón entró en Acuario este año, porque tuvimos recientemente un eclipse con una conjunción Partila-Quirón, entonces con sus regentes en Piscis en el momento de los eclipses, o sea que se ha dado toda una configuración que nos invita a mirar más allá del símbolo, si bien el símbolo ya es de por sí profundo, el símbolo astrológico, siempre tiene nuevas capas de información. A mí me gusta siempre pensar en un pensador que es un filósofo, Teilhard de Chardin, que dice que vivimos en la conciencia de que hay un movimiento que nos transporta. Y si hay algo que nos trae la astrología es la noción de que el tiempo no es el que nos enseñan comúnmente en la vida, en la escuela, en la vida ordinaria, y que es un tiempo que regula un aspecto de la vida y está bien, pero después hay otros aspectos del tiempo que tienen que ver con los ciclos. Bueno, el eje nodal, los eclipses nos remiten a esa expresión temporal que plantea la astrología, porque la astrología es un reloj, no solamente es un mapa o una cartografía que podemos recorrer a lo largo de nuestra vida, sino también un reloj. Así que un poco la temática de hoy va a estar orientada a vincular esta información nodal, esta información de los ciclos de nuestra vida, cómo los ciclos resuenan con otros, cómo el presente y el pasado reúnen una información que está viva en nosotros. Y esto es a la luz de una disciplina que es la astrogenealogía, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, yo vengo hoy a representar a esta escuela. Mi nombre es Erika Meurer, soy astróloga y astrogenealogista formada en esta escuela. Acá hay una formación y un máster que realmente incorpora a la herramienta de la astrología, que ya de por sí es súper completa, un nivel más profundo de información. Yo por lo menos ahí soy docente actualmente y además hago consultoría y procesos, ¿no?, de consultoría astrológica, y la verdad es que me ha aportado un bagaje, ¿no?, de recursos que, bueno, permiten a la persona enfrentar procesos de autoconocimiento y descubrir algo de su mapa natal con una orientación hacia todo lo que la precede y que todavía opera. Bueno, la astrogenealogía, en principio decirles que está circulando entre ustedes una revista que nosotros hicimos en la escuela, que se llama así, ¿no?, Revista de Astrogenealogía,
Son pocos ejemplares porque la verdad es que nos llevó bastante tiempo y teníamos pensado hacer más. Entonces lo que hicimos es un QR que tienen disponible para descargarla digitalmente. Ahí van a encontrar varios artículos que hemos escrito con mis colegas en la escuela. Hay uno, por supuesto, de la directora, de Cecilia García Robles, Betsabe Piperino, Marianela Palma, Romina López. Hay uno mío. Bueno, la idea es compartir y difundir este conocimiento. Bueno, como les decía, ¿no? ¿A qué nos invita la astrogenealogía, ¿no? Ya, ¿a qué nos invita la astrología? ¿Hacia dónde vamos con la astrología como lenguaje, ¿no? Porque en principio hay que describirla a la astrología como un lenguaje. Nosotros somos como astrólogos traductores de un símbolo, por supuesto con la subjetividad que tiene, porque el símbolo es polivalente y entonces ahí en esa traducción aparece algo también de la producción del propio astrólogo. Pero este símbolo que tiene toda esta profundidad y que reúne en sí los opuestos, nos invita desde la astrología y la astrogenealogía a entender la vida por fuera de la dualidad que comúnmente se nos presenta. Nosotros percibimos la vida en un adentro y afuera separados. Nosotros y ellos, sujeto y objeto. Me pasan cosas, nos pasan cosas. Bajo la experiencia astrológica, y digo experiencia porque la astrología nos invita no solo a estudiarla, sino a atravesarla, hay algo que cambia y uno empieza a sentir que no nos están pasando cosas, que somos lo que nos pasa. Esto cambia algo de nuestro chip, ¿no? Algo de entender que si todo el tiempo estamos pensando que lo que sucede desde afuera hacia adentro, es muy difícil entender, bueno, en principio cuál es nuestra parte en esos acontecimientos y luego tal vez al entenderlo, empezar a dejar de pelearse con esa realidad. Porque todo lo que sucede en nuestro campo es vincular, mayormente, ¿no? Hablando un poco de este eje Aries-Libra, que siempre lo que trae como temática es el desafío de establecer cómo compartimos un territorio. Esto es crucial porque nosotros venimos a la vida solos, pero el resto de nuestra vida estamos acompañados. Entonces, ¿qué somos? ¿Seres individuales? Sí, pero también somos seres vinculares. Y esto es Aries Libra. Entonces, ¿en qué momento somos nosotros y ocupamos un espacio y podemos expresar nuestro deseo? ¿Y en qué momento eso aparece desafiado por un otro significativo y en el que mayormente descargamos muchas de nuestras proyecciones? Y descubrimos algo en nosotros a partir de esas proyecciones y somos a la vez el vehículo para que otro le suceda lo mismo con nosotros. Esto, a la luz de la astrogenealogía, lo llevamos todavía más atrás, porque nosotros somos hijos de un padre y una madre, estén esos padres y esas madres presentes, ausentes, haya sido la relación que haya sido, esa expresión de nuestra presencia materna y paterna en nuestra vida es el eje Cáncer-Capricornio, es Luna-Saturno, es lo que en nuestra primera parte de la vida aparece como la Luna y Saturno en la forma en que se expresa en cada uno. Pero esa pareja que nos trajo al mundo, a su vez, forman un modelo vincular, ¿sí? Son una pareja. Entonces nosotros no solo recibimos de ellos una información lunar y saturnina, sino que a la vez empezamos a ver las complejidades de ese vínculo más marcial y venusino, Aries y Libra. Aries y Libra siempre van a estar atravesados por Cáncer y Capricornio. Aries y Libra solo son posibles a la luz de poder entender ese eje que es Cáncer-Capricornio. Entonces, acá me parece que es fundamental, esto lo comento porque si bien no es un eje Cáncer-Capricornio, es Aries-Libra, la astrogenealogía nos trae la posibilidad de conectar con una información de ese otro eje, que es Cáncer-Capricornio, y que tiene que ver con nuestras casas 4 y 10, que desde la astrogenealogía se las denominan casas sistémicas. Cuando tenemos fuerte presencia de planetas allí, nos están hablando de distintas temáticas en relación al linaje paterno y materno. Ahora, somos herederos de esas historias, ¿sí? Somos herederos de ese primer modelo vincular que está encarnado en nuestros padres, pero a su vez nuestros padres son herederos de otros. Y siempre que dos personas se encuentran en una relación vincular, son dos árboles los que se encuentran, ¿sí? Entonces, la astrogenealogía
que es una disciplina que empieza a abrir el campo de la astrología, haciendo una alquimia con todos los desarrollos de las teorías sistémicas, mayormente dadas entre la década del 60 y el 70, sobre todo a partir de los trabajos de psicogenealogía, de los trabajos de el marco conceptual de las constelaciones familiares de Bert Hellinger. Hay mucho material sobre esto, y la astrogenealogía, cuyo término que fue acuñado por un astrólogo peruano, Daniel Dancourt, nos abre la posibilidad de ver nuestra carta natal, ya no solo nuestra experiencia psíquica, que está representada por todo ese entramado que aparece de nuestros planetas en nuestra carta natal, y que lo único que tiene de estático esa carta natal, que es nuestra vida, es que plasma la foto del cielo en el momento que nosotros nacemos. El resto de lo que pasa con esa carta es dinámico. Todos lo sabemos, que hay tránsitos, que hay retornos, que hay un montón de movimientos, que vamos teniendo ciclos de edad. Esos ciclos de edad inscriptos en ciclos planetarios, ¿sí? En ciclos colectivos. Entonces la astrología empezó a encontrar un cauce que salió de su matriz clásica original y entró en una matriz transpersonal, de la mano también de la psicología junguiana, ¿sí? Que planteaba estas cuestiones arquetipales, ¿no? Esta noción de nosotros y cómo definimos algo de nuestra identidad, porque ¿qué venimos a vivir en nuestra carta natal? El sol. ¿Qué es el sol? La conciencia, es el yo, es el ego. ¿La conciencia es el ego? No, el ego es un arquetipo, la conciencia es otra cosa. La conciencia, ¿cómo la podemos definir? ¿Es algo estático o es algo que está permanentemente moviéndose y debe ser dinámico? O es una identidad o es una identificación, ¿sí? Nuestra identidad necesariamente tiene que ser un movimiento continuo, algo que va sucediendo. En lugar de decir yo soy, uno podría decir yo siendo, ¿no? Esta sería la manera más saludable de experienciar nuestro proceso de ¿qué? De individuación. Proceso de individuación que mayormente desde la cultura occidental está vinculado al camino del héroe, ¿no? Ahí aparece de nuevo algo bastante del fuego, bastante leonino, pero también un poco ariano, ¿no? Además, no nos olvidemos que el brazo ejecutor del Sol es Marte, ¿sí? O sea que Aries y Leo conforman una primera experiencia identitaria en nuestra vida, que luego tiene que ser sostenida por otros indicadores en la carta. Entonces aparece esta noción de la carta natal, bueno, revelando esta expresión psíquica solar de nuestra identidad, que requiere un trabajo enorme, porque todos los que estamos acá, seguramente estamos acá porque estamos buscando algún tipo de respuesta, y que tiene que ver con descubrirnos, ¿no? La famosa palabra autoconocimiento, autodescubrimiento. ¿Al servicio de qué está ese autoconocimiento? Esa es la pregunta también de Aries Libra, ¿no? ¿Está al servicio de mi identidad o está al servicio de mi identificación? ¿Está al servicio de la imagen que quiero dar? ¿Está al servicio de mi unilateralidad o está al servicio de mi complacencia? Aries, Libra. Y todo esto, para poder descubrirlo y profundizarlo a nivel personal, porque la carta natal es una expresión y una experiencia personal, aparece esto que yo mencionaba antes, que son las experiencias que nos preceden, que hemos heredado y que pertenecen a nuestro árbol familiar. Árbol familiar que se denomina sistema familiar. Y es un sistema que es irrenunciable. Nosotros pudimos haber sido abandonados, pudimos haber sido maltratados, podemos tener o no la relación que sea, siempre inexorablemente pertenecemos a un sistema. Y ese sistema es orgánico. Ese sistema tiene, análogamente a lo que sucede con nuestra estructura psíquica, que nosotros tenemos un consciente y un inconsciente, bueno, hay un inconsciente personal y hay un inconsciente familiar. Y Jung plantea incluso más allá un inconsciente colectivo, del que surgen las matrices arquetipales, bajo las cuales nosotros constituimos las ideas de lo que es madre, padre, hijo, guerrero, en fin, todos los arquetipos son innumerables, ¿sí? Que son moldes que contienen una información que
a medida que va cambiando el paradigma, se va rellenando de determinado contenido cultural, social y cultural. Entonces nosotros, además de ser personas individuales, de ser hijos de nuestros padres y nietos de nuestros abuelos, somos hijos de nuestra cultura, ¿sí? Y de nuestro tiempo. Toda esta información nos constituye. Con lo cual, la carta natal aparece reflejando una información de universos de nivel y de distinto tipo de información que no se excluyen. O sea, hablar de astrogenealogía no es hablar de algo distinto que la astrología. Hablar de astrología dracónica no es hablar de algo distinto que de la astrología. Hablar de astrología prenatal tampoco. Todas estas especializaciones que empiezan a aparecer, que son muy en coincidencia con, con que hoy mayormente la gente adulta pertenece a la generación de Plutón en Escorpio, y hay a nivel colectivo uno puede pensar en un gran desafío de sacar los muertos del placar, ¿no? Dicho así muy, muy banalmente, pero es un poco eso, ¿no? El desafío colectivo. Y ahora estamos en Plutón en Acuario y esa gente va a tener su primer cuadratura Plutón-Plutón, ¿no? Entonces me parece que aparecen un montón de energías disponibles y este eje nodal no es un eje nodal Aries-Libra cualquiera, ¿no? Como yo les mencionaba al principio, viene de la mano de un Quirón, viene de la mano de algo, hay un eclipse en Piscis que ya está anticipándonos el próximo eje nodal. Ustedes saben que los nodos, yo ahora les voy a contar un poquito, además es mi especialidad, ¿sí? A mí me ha convocado siempre el tema de nodos y de dracónica, entonces, y la astrogenealogía, ¿no? Como que siempre ir un poquito más allá con la información, porque bueno, tengo mucho Escorpio en la carta y es inexorable que eso me suceda, pero la idea de pensar incluso el sentido contrario que tienen los nodos, ustedes saben que los nodos van a la inversa que la rueda zodiacal. Entonces, ahora vamos a pasar del nodo norte en Aries al nodo norte en Piscis el año que viene, y ya próximamente en septiembre tendremos un eclipse que está anticipando esa temporada. Bueno, hay algo de este pasaje de Aries a Piscis que nos está invitando a revisar. Las cuestiones piscianas son cuestiones que están en un estado inconsciente. Son cuestiones ocultas, son cuestiones que han quedado tapadas, las casas de agua hablan profundamente de traumas, ¿sí? De situaciones que han quedado lejanas en el tiempo, ¿no? Que la casa 12, Piscis, arquetipalmente nos habla de esto y también nos habla de algo que es muy interesante porque es una casa, la energía pisciana y la casa 12 nos habla de algo muy terapéutico, muy sanador y muy liberador. Y pensar en cerrar ciclos, ¿no? En donde todavía hay heridas que rebotan y resuenan en nuestra conciencia y actúan cotidianamente en cada uno de nosotros. Porque Quirón en esta temporada de eclipses y en este genodal para mí es bastante central. Es un Quirón en Aries. Es la herida del ser. Y la herida del ser nos está hablando profundamente del dolor de estar vivos, ¿sí? No es fácil estar en la vida, no es fácil estar en la materia, porque la astrología no es solamente un catálogo de descripciones de las características que nosotros tenemos. Si bien hay un nivel en el que mucha gente se siente convocada a eso y va a una consulta buscando que el astrólogo le ratifique cosas que cree de sí misma, es un error pensar que la astrología es solamente eso, porque entonces estamos reduciendo el símbolo a un signo. Le estamos quitando su poder, su latencia, su polivalencia, ¿no? Ese pulso. Y hay algo acá que es interesante pensar, que la astrología y la astrogenealogía nos invitan a pensar que esto que está en nuestra carta y que opera en luces y sombras, porque sabemos que hay núcleos que están más activos que otros según el momento de nuestra vida, y que cada ciclo en el que estamos nos estamos desafiando a un caudal de experiencias que en el mejor de los casos, de poder atravesarlas, nos van a dejar mejor parados para el próximo ciclo, ¿sí? En esta idea de que toda la experiencia humana es ascendente y descendente, porque también bajamos, no es que solo subimos, ¿no? Los retornos, los ciclos nos implican en esto. Y en esta información hay que desplegar e incluir la información de todo lo que vivieron nuestros ancestros, porque muchas de nuestras decisiones, y particularmente las que tienen que ver con el eje Aries-Libra, tienen que ver
con las elecciones que hacemos en nuestra vida y que creemos que las hacemos desde el propio deseo, desde la propia conciencia. Y cuando entramos en la experiencia astrogenealógica, nos empezamos a dar cuenta que no es así, que estamos siendo leales a algún ancestro, a alguna experiencia traumática del pasado que opera inconscientemente en nosotros, o que estamos eligiendo una profesión porque ese es el programa que se instaló en nuestro sistema y nosotros inconscientemente vamos hacia allí. Cada uno de nosotros recibe en nuestra carta natal una constelación de planetas, ¿sí? Por eso la carta hay que mirarla constelada, es un entramado en donde se conecta una información del presente y que se nos invita a diferenciar cuáles de esas experiencias son enteramente nuestras y personales, porque claramente no todo lo heredamos de nuestro sistema, hay cosas que son nuestras, de nuestra propia cosecha, y cuáles son las que heredamos. Cuando uno trabaja esto, y yo hago consultas hace bastante tiempo con esta herramienta, les puedo asegurar que lo que las personas descubren de cuánto de lo que heredan de su familia y cuánto de eso opera y condiciona sus decisiones es mucho más grande de lo que suponemos. Bajo la lente sistémica de la astrología, nosotros, por ejemplo, hablamos de roles sistémicos y vamos a ver que bajo ciertos indicadores de la carta, fuertes posiciones de Saturno o de Capricornio pueden hablar de hijos parentalizados, ¿sí? Esto vemos comúnmente, hijos que se hacen cargo de sus padres y que están rompiendo uno de esos órdenes que plantea Bert Hellinger. Los padres dan, los hijos toman. Cuando este orden queda subvertido, algo se altera en el sistema. Y todo sistema tiende a la homeostasis, ¿sí? O sea, tiende a buscar el equilibrio como dé lugar. Eso puede suponer no un equilibrio perfecto, sino un equilibrio que suponga que haya un déficit en algún lado y se genere un superávit en otro. Entonces nosotros terminamos cargando, un hijo parentalizado no ocupa su rol de hijo. ¿Sí? Si una persona no ocupa su rol de hijo, difícilmente luego va a tener una experiencia de paternidad muy saludable si no supo ocupar ese lugar. O sea, estas son cosas que se van transmitiendo y que un poco la cultura, un poco los tiempos, todos somos herederos de personas que por ahí, no sé, en mi caso, por ejemplo, mis abuelos eran inmigrantes y que tuvieron grandes dificultades y que la mujer hasta mediados del siglo pasado no era dueña de sus cosas, era la señora de, ¿no? Hablemos del patriarcado también, que la fuerza de la cultura y lo que le ha vivido millones de mujeres, ¿no? Que han vivido un montón de situaciones forzadas que han generado traumas. Bueno, no solo las mujeres heredamos eso, los hombres también. ¿Sí? O sea, todos heredamos todas estas cuestiones que se van tejiendo y van operando en nosotros y que determinan que si para una mujer, para mi abuela en el pasado, que era la norma tener 10, 12, 15 hijos, se le morían 5 o 6, tal vez ese trauma para esa mujer generó luego un programa de infertilidad, porque tener hijos es peligroso. Y eso lo podemos ver. Casa 4, Luna, ¿no? Venus, los indicadores ligados a la energía yin. Nosotros tratamos de no llamar la energía femenina, porque la energía no tiene género. La energía es energía. Todos tenemos la energía yin y yang, pero bueno, culturalmente se nos asigna más una que otra, eso pasa por otro lugar. Entonces, acá la astrogenealogía nos invita a revisar nuestra historia, no en un sentido de reconstrucción biográfica. Por supuesto que cuanto más datos tengamos, mejor va a ser la experiencia a nivel de informativo, pero no es fundamental, porque sobre lo que se trabaja, y por eso la astrología se está convirtiendo en una herramienta terapéutica, ¿sí? Sale de la órbita de ser un mero lenguaje, y no digo mero en un sentido de simplificarla porque es tremendamente complejo, y empieza a entrar en la órbita de cómo nos puede afectar positivamente para sanar, para ordenar, para liberarnos de patrones. Y acá hay que reconocer entonces cómo estos indicadores que pueden estar representados, bueno, por ejemplo, fuertemente, hablando un poco de Aries, ¿no? El ascendente en cada uno de nosotros, se lo relaciona con lo que se llama proyecto sentido gestacional, ¿sí? Nosotros, el ámbito en el que nosotros somos creados, gestados, incluso 18 meses atrás se puede ver esa información de nuestro nacimiento, y durante los primeros años de nuestra vida aparece muy fuerte
fuerte una impronta del entorno, una impronta energética del entorno, las vivencias de nuestra madre. Cómo vivió nuestra madre ese embarazo, si sufrió, si estuvo bien, si hubo miedo, si hubo situaciones, por ejemplo, personas que nacen con ascendente en Tauro y vivieron un entorno de carencia, ¿no? O sea, personas que venían de un entorno familiar donde hubo pérdidas materiales y la persona viene y nace con un ascendente en Tauro con un programa que tiene que ver con esto y que se puede expresar de distintas maneras, porque esto no predetermina, ¿no? Esto no predetermina, de la misma manera que no lo hace la astrología, no lo hace la astrogenealogía. Significa que la persona va a nacer con un programa en donde la materia, el valor personal para generar materia, siempre va a ser un desafío. Va a ser un desafío personal desde la mirada de la astrología, pero también va a ser un desafío sistémico, porque voy a tener que trabajar qué pasó en mi árbol y por qué se instaló en mí un programa en relación a generar materia. Y si ese generar materia en mí opera como un impulso a solo trabajar y trabajar y trabajar, como sería la Tierra, y dejar y postergar mi deseo y tener todo el tiempo la necesidad de una satisfacción material, bueno, estoy postergando una parte de mis posibilidades psíquicas, ¿no? Por ahí Venus puede ponerse en un nivel vibracional más bajo, ¿no? Y temeroso. Bueno, estas son las cosas que uno trabaja, y en la medida que uno trabaja estas cuestiones que aparecen en la carta natal bajo la lente sistémica, aparecen dos cosas muy importantes. Una es el trabajo que uno realiza sobre sí mismo, de orden, de reconocimiento de los patrones y programas que a uno lo están habitando. Y la segunda, que para mí es la más importante, es dejar de transmitirlos, ¿no? O sea, creo que en ese sentido ningún nacimiento es azaroso, ¿sí? Venimos con un plan. Uno puede mirar este plan bajo una lente espiritual. Ahora, lo espiritual y lo transgeneracional, ¿ustedes creen que son cosas completamente distintas? No, porque la experiencia espiritual o transgeneracional es en definitiva una experiencia transpersonal, que es ir más allá de uno, salir de la noción de que el ego es todo en la vida. ¿Sí? El ego es una cosa que necesitamos vivir, sí, es un arquetipo que nos permite interactuar, adaptarnos a la sociedad y al medio, y está perfecto. Creer que somos solamente eso es el problema. Y el problema de la carta natal es creer que el sol es eso, ¿no? El sol es un devenir. Entonces, ese sol, a la vez que ejecuta un montón de funciones en el momento presente, resuena con experiencias pasadas, esas voces que nos susurran. Y esto sucede porque mayormente el inconsciente familiar opera de la misma manera que el personal. Nosotros cuando nos levantamos y salimos a la vida, el 70-80% de nuestras acciones están condicionadas y guiadas por el inconsciente. No nos vamos a engañar. A esta altura vamos a creer que todo lo que hacemos lo hacemos de la plena conciencia. No estamos tan evolucionados. Bueno, de la misma manera, ese inconsciente familiar opera fuertemente instalando programas, como yo mencionaba antes, ¿no? Tal vez que siempre van a estar referidos a experiencias traumáticas del pasado. O sea, nosotros heredamos talentos y dones y heredamos también características físicas, ¿no? Familias que tienen una caracterología física que se va heredando, heredamos talentos, por ahí familias de músicos, de artistas. Todo lo que es un talento y un don no nos representa un desafío evolutivo, es un don, uno lo agradece, pero no hacemos terapia por eso. Hacemos terapia por lo que nos bloquea y nos limita. Bueno, lo que nos bloquea y nos limita también lo heredamos. ¿Qué heredamos? ¿Qué es nuestro? ¿Qué es del sistema? ¿Qué necesitamos devolverle a ese ancestro? ¿O a qué ancestro necesitamos poner en luz? Reivindicarlo, darle nombre, esos que quedaron en el olvido, esos que vivieron situaciones vergonzantes y quedaron ocultas y no se habló más. Entonces, nuestra carta natal tiene tanta profundidad y riqueza que realmente muchos de sus indicadores ya no solo están hablando de
que bueno, la función marcial es como yo inicio, como yo emprendo, como yo tomo contacto con mi deseo, sino que tal vez me está hablando de los hombres de mi clan, porque mayormente esa energía se asignó por cuestiones heteronormativas a los hombres, y cómo jugaron, y si hubo violencia, y si hubo agresión, y si hubo conflictos, y qué pasó, y si yo tengo un Marte fuerte o un Marte Mercurio, ¿hubo temas con los hermanos? ¿Hubo hermanos que se pelearon? Y si ese Marte Mercurio está en la casa 8, ¿fueron hermanos que se pelearon por temas de herencia? ¿No? Empezamos a tejer una red de significados que va más allá del desafío meramente personal y nos aportan una riqueza que tiene que ver con la noción de que somos seres vinculares, no solo en el sentido del vínculo que tenemos presente con las personas que nos rodean, sino el vínculo que tenemos con nuestros ancestros. Y a mí me parece que ese es como un poco, para linkearlo con el eje nodal Aries Libra, que nos habla de la vincularidad, y de Quirón, ¿no? Que es un gran símbolo Quirón en nuestra carta, un gran símbolo transpersonal. Un gran símbolo transpersonal que nos está diciendo que aquello que mastericemos, que aquello que podamos ordenar, que aquella herida que podamos reconocer y que no va a sanar, vamos a tener que aceptarla e ir más lejos. Tenemos que asentir, tenemos que decirle sí a esa herida. Esa herida a la que le decimos sí es la que recién ahí nos permite liberar algo y dejar de transmitir eso, porque somos portadores de heridas. Heridas que otras personas en el pasado no tuvieron los recursos holísticos que existen hoy, ni terapéuticos, y que hoy todo esto que nosotros estamos compartiendo también nos genera una responsabilidad, ¿no? A mí me parece que esto es salir del rol informativo que tiene por ahí a veces. A mí me encanta que existan estos espacios, estas expos, estos lugares donde se puedan hablar de estas cosas, porque la idea es que todos tenemos una responsabilidad que no es solo la de liberar cuestiones ancestrales o dejar de transmitir a nuestros descendientes, sino que en la medida que vamos haciendo este trabajo colaboramos con un orden mayor, ¿no? Porque si tenemos que hablar del eje nodal, también tenemos que hablar de Plutón Plutón en Acuario. Digo Escorpio porque está en relación con ese otro Plutón, ¿no? Pero digo, Plutón en Acuario nos habla básicamente de esto. Cuando Plutón entró en Acuario este año, lo hizo inmediatamente en conjunción a Marte y a Venus, ¿sí? Entonces hay algo que tenemos que observar que, bueno, nos está diciendo, ¿no? Cómo nos vamos a estar vinculando con el otro. Estamos viviendo épocas, ¿no? De mucha división, de mucha grieta, de mucho poco encuentro para la vincularidad, y a mí me parece que, bueno, acá un poco la cuestión nodal a la luz de la astrogenealogía, fíjense que es interesante, ¿no? Porque el eje nodal tradicionalmente, a nivel técnico, el eje nodal es un punto matemático, ¿sí? No es un cuerpo celeste, con lo cual no emiten energía como lo hacen los cuerpos celestes en nuestra carta natal, pero por ser puntos matemáticos son puntos como comúnmente se le dicen como de umbrales, ¿no? O portales. A la vez ese cruce, ¿no? Del plano de la eclíptica con la órbita de la Luna, que es lo que sucede a nivel astronómico, es el punto donde suceden los eclipses. Los eclipses son lunaciones especiales, bajo una luna llena, una luna nueva. Cuando esa lunación ocurre cerca del punto de los nodos, sucede un eclipse. Por eso el eclipse es también un portal en el cual, de la misma manera que sucede con los nodos, aparece la posibilidad de que algo que se ocultó, bajo su nueva revelación, nos permita ver algo que no habíamos visto hasta ese momento, ¿sí? Es un proceso de anábasis y catábasis, es un proceso urobórico, ¿sí? Hay algo que es cíclico. En la antigüedad esto se lo asociaba con el símbolo del dragón, ¿no? A los nodos se le decían caput draconis y cauda draconis, o sea, el dragón que se come a la luminaria, hace un proceso de metabolización y la excreta. Es interesante también pensar que bajo la cultura occidental el nodo norte es la cabeza del dragón y es el que destinalmente tenemos que ir a integrar, a descubrir. Es una analogía muy parecida a la energía de Júpiter, ¿no? Que tiene el nodo norte, es expansivo, y el nodo sur es más saturnino, más restrictivo, más inercial. En la astrología védica es al revés. Ellos creen que el nodo norte es el maléfico, porque esa es la terminología que usan los astrólogos védicos, y que eso es así porque en la cabeza está el ego, ¿no? Entonces, y yo digo,
estamos siempre hablando de lo mismo, ¿no? En definitiva, y que eso que se excreta es la verdadera sabiduría en Nodo Sur. ¿Se excluyen estas dos informaciones? Uno diría, pero qué diferentes. No, yo digo que iguales. Pueden ser leídas de las dos maneras. ¿Saben por qué? Porque el eje nodal es una polaridad. Y la polaridad lo que nos invita es a no quedarnos en un solo polo, es a mirar los dos, ¿no? Permanentemente fluyendo. Y son dos polos que contactan dos dimensiones temporales. ¿Sí? Hay algo que viene del pasado y que nos desafía a ir hacia algo más ligado al futuro. Pero más profundamente, el eje nodal no nos está invitando a ir al futuro, nos está invitando a regresar al origen, porque es un eje que tiene que ver con un viaje del alma. El alma se supone que elige este nacimiento y elige nuestra carta natal. Por eso, ver la información del pasado es sumamente importante, porque la información del pasado tiene distintos niveles. Está esta información sistémica, está esta información que heredamos de todas estas cuestiones, ¿no? Los modelos vinculares que heredamos y que nos hacen elegir determinado tipo de pareja, ¿sí? Porque realmente hay que hacerse preguntas. ¿Cómo uno está plenamente consciente de esa elección de la pareja o eligió desde sus carencias, desde sus heridas, desde sus mandatos, desde las repeticiones? Pregúntenselo. Yo no tengo la respuesta, pero yo creo que con la astrología hay que hacerse preguntas y no responderlas inmediatamente. Creo que las preguntas tienen que ser rectoras, ¿no? Tienen que ser orientadoras y cada tanto va a aparecer una respuesta y luego algo va a empezar a complementarse. Pero el eje nodal Aries-Libra y la astrogenealogía nos implican en un trabajo de lo vincular profundo. Reconocer en nosotros esos patrones vinculares que están condicionando la elección de una pareja, y que la elección de una pareja no es solamente eso. A partir de que yo elijo una pareja, también elijo o no ser madre o ser padre, ¿sí? O sea, hay cambios importantes que se dan a partir de la vincularidad, y las dificultades que aparecen en ese terreno también van a tener que ver con ese eje que yo les nombraba al principio, que es Cáncer y Capricornio, ¿no? Que tiene que ver con cómo nos relacionamos o cuán lejos hemos llegado de ese eje, ¿no? O si seguimos ahí. Porque a veces realmente uno ve, muchas veces uno lo ve en la consulta astrológica, personas que viven en la luna, ¿no? O sea, suena medio raro decir personas que viven en la luna, pero concretamente que la luna totaliza, tiñe la expresión de su vida. ¿Por qué? Bueno, porque la luna tiene, por un lado, una cuestión de mecanismo, que ya comúnmente cuando uno aprende astrología es lo primero que se dice, ¿no? El mecanismo lunar. Personalmente creo que no es lo único que tiene la luna. Por supuesto, la luna también tiene una función transformadora, que es la de romper el cascarón y poder encontrar la suficiente seguridad emocional para poder estar en el mundo, ¿no? Eso es salir de la 4 e ir a la 10. Pero me parece que la luna también ahí nos está hablando como la carta del tarot, ¿no? Toda la oscuridad de nuestro pasado, todo lo que quedó en sombra, todo lo que necesitamos revelar. ¿Vamos a revelar todo? No. ¿Vamos a ser arqueólogos de nuestra vida pasada? No. Vamos a trabajar sobre nuestras vivencias, sobre lo que nos pasa. Por eso les decía que la astrología y la astrogenealogía se está convirtiendo en una herramienta terapéutica. No alcanza con estudiar astrología para ser terapeuta, hay que capacitarse con otros recursos. La astrogenealogía es uno de esos recursos, ¿sí? Porque nosotros en la formación vemos distintos recursos terapéuticos que se ponen al servicio. Recién Marianela dio un taller sobre constelaciones astrológicas, que es algo totalmente innovador, es un método que desarrolló la directora de la escuela, Cecilia, y que trabaja la carta y cómo podemos constelar bajo distintas técnicas, con la carta, sin la carta, con los planetas, con el planeta que la persona puntualmente, o ese aspecto que la persona Luna-Saturno quiere constelar. Ok, a veces se puede constelar una temática y puede que aparezca Luna-Saturno porque justamente está en resonancia con eso. Entonces fíjense la cantidad de como capas de cebolla, ¿no? Que aparece, que se van saliendo una y otra, porque en definitiva siempre lo que nos invitan es a ver lo mismo. ¿De qué estamos hechos?
quiénes somos. ¿Va a ser una respuesta a la que encontremos? Tal vez no. Lo que vamos a mejorar es la experiencia de la vida. Yo no creo que tengamos que encontrar respuestas concretas. Sí, vamos a encontrar respuestas concretas frente a, bueno, de repente indagando, pasa mucho cuando la gente empieza a trabajar con la astrogenealogía y empieza a investigar su historia, no les puedo explicar todo lo que se destapa, ¿no? Porque claro, a partir de eso que aparece, la persona empieza a preguntar y en el preguntar aparece lo que no se dijo y bueno, se revelan un montón de cuestiones. No siempre, pero generalmente pasa así. Pero lo que se trata es de que en esa revelación, porque somos una revelación y un abismo, ¿no? Venimos de un abismo y algo necesita revelarse, pero para ordenarse, para vivir una experiencia más plena, ¿sí? No es, y acá también es importante decirlo, no es un juicio de valor lo que nosotros hacemos sobre nuestra historia o sobre lo que hemos recibido. Porque de nuevo, cuando hacemos eso, cuando juzgamos esa herencia, estamos polarizando. Nos estamos de nuevo poniendo en un polo, ¿no? Y este es un eje nodal que nos está encontrando en el desafío de reunir, ¿sí?, quiénes somos en relación a un otro. Ese otro puede ser el otro con el que vivo, el otro con el que convivo cotidianamente, o puede ser ese otro con una clave más ligada o en relación al pasado. Y los nodos son un punto muy evolutivo de nuestra carta natal. Los retornos nodales, quienes hoy en día tienen nodo norte en Aries, van a estar viviendo su retorno nodal y eso significa que están viviendo un ciclo que va a empezar y que va a durar 18 años y medio, de la misma manera que hay un retorno de Saturno que dura 28 años, de la misma manera que hay un retorno de Júpiter que dura 12, de la misma manera que hay ciclos de Urano y Saturno que duran 7, o sea, estamos todo el tiempo inscriptos en ciclos, ¿no? Entonces me parece que reconocer la cantidad de desafíos que en cada ciclo se nos van presentando, bueno, en este caso a todos, más allá de los que tengan el retorno nodal por tener nodo norte en Aries, todos estamos desafiados porque todos tenemos Aries en nuestra carta, todos tenemos Libra en nuestra carta, todo esto está tocando un sector de nuestra carta. Entonces, esto no solo se ve desde la astrología psicológica, los tránsitos también se pueden ver desde la astrología de la astrogenealogía, ¿sí?, cómo se activan. Nosotros también, a partir del eje nodal y de los eclipses, podemos ver la luna nueva prenatal, el eclipse prenatal, cómo esos indicadores nos están hablando también. Es muy interesante pensar en las improntas que nosotros tenemos dentro de nosotros. El campo de la astrogenealogía incluye algo del desarrollo incluso ligado a las ciencias duras, ¿no? Porque uno siempre escucha cómo se le baja el precio a la astrología como pseudociencia y cosas por el estilo. La verdad es que no creo que la astrología pretenda ser una ciencia. En todo caso es una ciencia de los ciclos, ¿no? Yo creo que es una ciencia que tiene que ver con eso, pero la astrogenealogía ha incluido desarrollos ligados al campo de la epigenética. No sé si la han escuchado nombrar, pero es algo que es parte, digamos, del bagaje conceptual, del marco teórico de la astrogenealogía y que tiene que ver con esa información que se transmite generacionalmente a partir de un trauma, ¿sí? Mayormente podemos pensar a veces en traumas del tipo, no sé, gente que estuvo en conflictos bélicos o sufrió hambrunas, traumas muy potentes que han dejado una experiencia de cortisol sumamente elevada y que eso, si bien no altera el ADN mitocondrial porque no se produce ese tipo de modificación, deja una huella, una etiqueta, por eso se llama epigenética, ¿no? Que de alguna manera algún heredero termina recibiendo esa carga, digamos, esa modificación que se manifiesta a nivel conductual, que se activa en el momento de nuestro nacimiento. Entonces nosotros también tenemos la capacidad de ver que no solamente estamos heredando esto a nivel energético, que es lo que podría uno decir, ¿no?, a nivel de lo sistémico, sino que a nivel biológico. Por supuesto, no es una la biologización de lo psíquico es lo que estudia la biodescodificación. Y nosotros hoy tenemos biodescodificación astrológica, ¿sí? Y todas estas cuestiones que aparecen hablan de lo mismo.
bajo un fractal diferente, toman una herramienta, en el caso de la bio es el cuerpo, cómo se manifiesta lo que la psique no puede resolver y se biologiza. En el caso de las constelaciones, que aparezca lo fenomenológico de nuestra carta natal en el campo de una constelación. La astrogenealogía en un proceso de reconocimiento de cómo somos herederos de todas estas, de estos programas, estas lealtades, cómo repetimos, cómo compensamos, etc. El tarot sistémico transgeneracional, cómo a partir de los arcanos aparecen revelándose situaciones también ligadas a algún ancestro y cómo esas experiencias siguen vivas en nosotros. Y nada de esto excluye a lo otro, todo se va incluyendo en niveles o universos de información que cada vez crecen más. Yo creo que la astrología, nosotros creemos en la escuela que la astrología va camino a eso, a ese tipo de desarrollo. Creo que hoy cualquiera que se forme en la astrología necesita empezar a integrar este otro nivel de información, no solo a los efectos de la consulta, porque tal vez a nivel profesional le pueda servir, a nivel personal. Yo esto lo digo porque a mí ya de por sí la astrología me transformó, ¿sí? O sea, fue una experiencia. Creo que cualquiera que es astrólogo pone al servicio algo que ha pasado primero por sí mismo. O por lo menos creo que así debería ser. Pero con la astrogenealogía yo bajé al sótano a revisar un montón de cuestiones y a entender un montón de cosas de mi carta bajo esa otra noción de que un montón de cosas que yo cargaba no eran mías. No eran mías. Entender eso me liberó en algún punto de culpa, de carga, de bueno, de lo que en cada uno se exprese, ¿no? Eso va a ser muy particular. Esperen que está. Va a ser muy particular, pero nos invita de nuevo a una experiencia reveladora, transformadora, ¿sí? De entrar en una dimensión profunda. Entonces, todas estas técnicas que aparecen hoy en día nos están convocando a este trabajo, ¿no? Y el eje nodal para mí resuena mucho con esto. Es, como muchas veces se le dice, es como un túnel del tiempo, ¿no? Que conecta al presente al pasado. Ustedes saben que hoy se habla mucho de física cuántica, ¿no? De cómo lo cuántico también tiene que ver con lo espiritual y cómo esta noción de algo que ocurre al mismo tiempo, ¿no? Como algo que ocurre acá y puede estar ocurriendo en Tailandia en el mismo momento y cómo ambas están conectadas. Yo cuando pienso en eso, no soy una experta en el tema, por eso no me voy a arriesgar a hablarlo para no pasar un papelón. Pero sí uno lee algunas cosas y resuena con otras, ¿no? Digo, esto también tiene que ver con los campos mórficos, ¿no? Este desarrollo que se da en el campo de las constelaciones y que tiene que ver con cómo podemos conectar con un campo de influencia que no es material, pero que sin embargo está, cómo resonamos en un campo de afinidad energético común con todos nuestros ancestros, ese linaje de información que está vivo en nosotros, y reconocerlo es también apropiarse de algo, porque aún en esas experiencias traumáticas, cuando uno deja de sentir que operan como un limitante, aparece la capacidad de la herida, ¿no? De eso que lo igual cura lo igual, ¿no? Esa capacidad de que en el veneno está el antídoto. Bueno, ahí me parece que la astrogenealogía nos permite ver que todo eso que estuvo en sombra operando reordena, pero a la vez nos empodera, ¿sí? Hay algo que aparece empoderándonos, posibilitándonos una nueva expresión de nosotros mismos, una nueva forma de hacer las cosas. Esto lo digo porque estamos en un eje nodal, nodo norte en Aries, que es empezar de nuevo. Aries es esa energía maravillosa que tiene que ver con la creación, como esa chispa necesaria para la creación, arquetipalmente esto de que viene de Piscis. ¿Es la primera o es Piscis la primera? ¿O son las dos? ¿No? Esta noción de que la carta circular no tiene un principio y un fin. Y si no tiene un principio y un fin, la misma carta en su geometría nos está diciendo, no hay un principio y un fin. Lo que está en nosotros viene de antes y seguirá vivo a pesar de nosotros. Seamos responsables de lo que cargamos, seamos responsables de un trabajo personal consciente, liberemos, porque esta es la voz de casi todas las tradiciones espirituales antiguas, dicen libérate, ¿no? Salir del sueño de la maya, salir de la ilusión de la realidad. Construyamos una realidad más consciente a partir de nuestros propios recursos.
recursos, la astrología, la astrogenealogía, la biodescodificación, todos estos recursos contribuyen a esto, ¿no? Y me parece que, bueno, estamos desafiados a encontrarnos también con nuestros recursos para afectar positivamente la vida de otros, ¿no? Esto también es Aries Libra. ¿Cómo nos encontramos y compartimos el espacio con otras personas? Bueno, esto de reconocer cuáles son, digamos, para cualquier expresión vital se requiere una atención, ¿sí? No está mal el conflicto, no tenemos que escapar a la noción de que con el otro tenemos que hacer acuerdos. Ahora, hacer acuerdos que tengan que ver con imponer algo o con complacer, porque Libra puede pasarse de complaciente y Aries puede pasarse de unilateral, puede estar obedeciendo a estar repitiendo, reparando, compensando algo que nosotros estamos heredando de nuestro árbol. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, no estamos siendo nosotros mismos en ese momento, ¿no? Claramente hay algo que nos está tomando. ¿Y qué tipo de acuerdos podemos hacer si partimos de esta base? Es como si tuviéramos un consentimiento viciado en algún punto, ¿no? Si lo pensamos en términos más técnicos. Realmente, para poder tener un consentimiento pleno de qué lugar ocupamos en el vínculo con el otro, tenemos que trabajar todas estas cuestiones limitantes, condicionantes y que definen muchas de las acciones cotidianas. Todos los días vivimos esto que yo estoy diciendo que suena muy teórico. Todos los días nos levantamos y vivimos las 12 casas, por empezar, ¿sí? Porque todos los días nos levantamos, todos los días comemos, todos los días hablamos, todos los días estamos un rato en nuestra casa, todos los días nos miramos al espejo, todos los días... todas las 12 casas las vivimos todo el día, ¿no? ¿De qué manera las vivimos? ¿Qué está ocupando esas casas? Por supuesto, nuestras casas van a estar ocupadas por planetas, más, menos, cada uno tendrá su propio desafío. Bueno, en esa cotidianeidad están presentes todas estas energías que nos preceden, ¿no? Y que son claramente condicionantes, pero a la vez ningún desafío evolutivo se produce si no hay tensión, ningún desafío evolutivo se vive si no la pasamos un poquito mal, ¿no? Esto ya lo decían los budistas hace 2500 años, la vida es dolor. Nadie evoluciona bajo una palmera tomando un daiquiri. Eso, en todo caso, ahí uno está disfrutando de la vida, pero la evolución no es eso, ¿no? Claramente no, bueno, perdón que te pinché el globo. Tengo ascendente de Aries, vengo a pinchar es así. Sí, es un poco pensar esto, ¿no? Que la verdad es que nuestra psique tiende a obturar las experiencias de dolor, tiende a cerrarse a eso. ¿Es normal? Sí, es un mecanismo defensivo. Uno no puede estar expuesto permanentemente, ser una herida abierta caminando por la vida. De verdad que no es insostenible. Hay mecanismos que son absolutamente defensivos y necesarios. Para eso está el ego. Un ego sano hace eso, ¿sí? Ahora, por detrás de eso hay algo más. Esto es lo que Jung decía, el ego y el sí mismo, ¿no? En una reunión de una naturaleza profunda que es descubrir verdaderamente quiénes somos y que nos hemos olvidado. Fíjense que es interesante pensar en la antigüedad, los filósofos. Hoy uno tiene una noción de los filósofos hablando de Platón, de Sócrates, ¿no? En la antigüedad, el filósofo lo que tenía como misión era recordar lo que el alma había olvidado, ¿sí? Para mí es muy importante pensar en esa noción de la filosofía, porque hay algo de la astrología que toca de algo filosófico, ¿no? Que es el sentido de la vida, porque en definitiva la astrología nos trae la capacidad de encontrarle sentido a las experiencias. ¿Para qué nos sentamos a ver nuestra carta natal y linkear la carta con nuestras experiencias de vida si no es para encontrarle sentido? ¿Qué es más quironiano que encontrar sentido? ¿Cómo se trasciende el dolor y no caemos en el sufrimiento si no es a través de la capacidad de resignificar las experiencias? Bueno, esa capacidad va a estar dada por cuanto mayor caudal de recursos tengamos. Cuanto más recursos tengamos para resignificar, menos experiencias de sufrimiento vamos a vivir, porque el dolor es inevitable. Y vamos a tratar de vivir las experiencias de dolor bajo esta noción, ¿no? De algo que queda iluminado a partir de eso, porque como les decía, solo evolucionamos de esa manera. Y esto no es transformar a la vida en una tragedia, porque de hecho no lo es, pero nuestra carta natal es nuestra vida. Entonces hay algo de mirar esa carta natal con amor también. Eso es Aries Libra, ¿sí? Tiene que ver con el amor, básicamente. ¿Qué hacen Aries y Libra? Copulan.
y crean. Hay algo que sucede a partir de esa tensión que se reúne y que tiene que ver que esa copulación es amor, esa reunión es amor. ¿Y cómo vivimos el amor? ¿Cómo vivimos el amor? ¿Qué buscamos en el amor? Buscamos que alguien llene los huecos vacíos, que alguien repare nuestro dolor, nuestra grieta. ¿Qué hacemos con nuestras grietas? Tratamos de taparlas, de rellenarlas con algo. Es difícil dejarlas expuestas. La astrogenealogía es una invitación a ver las raíces familiares y las grietas que han quedado en ese clan y que ese sistema lo que ha hecho, de la misma manera que hace nuestro inconsciente, es obturar. Entonces, aquella respuesta simbólica, esa resolución simbólica que sucedió en el pasado, sigue operativa hoy. Y ya tal vez no es vigente, porque en el inconsciente hay algo que es atemporal. Lo que fue bueno en el pasado ya no es bueno hoy. Entonces, esta tendencia del sistema a repetir estas cuestiones tiene que ver con ¿qué? Con su supervivencia. El sistema va a hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir. Y en esa intencionalidad nos va a imponer un montón de programas que nosotros vamos a estar recibiendo inconscientemente hasta que, por supuesto, los registremos y que en su momento tal vez operaron positivamente. No podemos decir que eso, frente a un trauma, hay una respuesta que es de huida, de parálisis, eso es así es como funcionamos psíquicamente. Bueno, eso sucedió y el inconsciente instaló una resolución. Algún tipo, no sé, yo cuando doy clases nombro el ejemplo, ¿no? De cuando una persona, por ejemplo, no sé, voy a una consultante y tiene un abuelo, un bisabuelo que era el sostén de la familia, como era tradicionalmente hace muchos años atrás, y se enferma. Y la persona se enferma y no le dan con el diagnóstico, ¿no? No hay médico que le invoque con el diagnóstico y la persona se muere. Y esa muerte supuso para esa familia entrar en una debacle económica, se murió el sostén, no sabemos qué pasó, porque no hubo diagnóstico, porque, ojo que no, se murió, está bien, pero saber de qué se murió no es menor. Y que se instaló un programa de que haya médicos en la familia. Esto fue el caso de un consultante. ¿Sí? Entonces aparecen médicos, la necesidad de que aparezca un médico en la familia. Entonces mi consultante era médica, pero la pasaba como el traste. ¿Eso significa que tiene que dejar de ser médica? No. Eso significa que tiene que entender por qué eligió ser médica. Y después ella que lo entendió, lo resignificó, lo metabolizó, que esto también es producto, ¿no? De la anábasis y la catábasis, de cualquier proceso, al resignificar la experiencia dijo, bueno, lo voy a seguir haciendo, pero lo voy a hacer a mi manera. Y empezó a orientarse a algo que la convocaba más, empezó a dirigir su energía hacia otro lugar. Pasó también con una consultante que era arquitecta y también habían perdido casas, se instaló un programa de arquitectos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Y no, ahora me dedica al Feng Shui. O sea, no se fue del todo de la arquitectura, pero lo resignificó, lo acomodó ya a su propio deseo, Aries, ¿sí? Dejó de estar complaciendo, Libra. Entonces, ahí me parece que entender... Y les doy ejemplos concretos de consultas, o sea, por supuesto, muy hiper resumido, ¿no? Mucho más complejo que esto, ¿no? Pero esto se ve en la carta. O sea, esto no es solo lo que me cuenta la consultante, sino que esto también se traduce en indicadores en la carta natal. Entonces, bueno, me parece como que hay algo muy valioso de ver la astrología ya en una cartografía más amplia, en un territorio más amplio. Ya no estamos ahí nosotros solitos, ¿no? Esos planetas ya no son, incluso en la mirada astrogenealógica, esos planetas se transforman en ancestros concretos, ¿sí? Entonces podemos tener a Saturno representando a los abuelos. Hay un poco reivindicando, ¿no?, la valoración que se hacía en la astrología clásica, ¿no? Mercurio a los hermanos, pero también puede significar gestiones, papeles, noticias, lo que no se dijo en el sistema, en fin, por supuesto. Si yo empiezo a hablar de esto, les doy una clase de astrogenealogía y no es la idea. La idea es que ustedes se queden con el gustito y con la curiosidad y que tengan ganas de seguir indagando y profundizando. No sé cómo estoy con la hora. Porque la idea sería... me está haciendo señas, Paula, pero no la entiendo. Ah, ok. No, porque también la idea es, si ustedes tienen preguntas o cosas que quieran compartir, porque es esto, ¿no? Un poco que les genere la curiosidad, la inquietud de revisar algo de su propia historia, ¿no? A la luz de, bueno, pensar
cuánto de lo que ustedes viven cotidianamente puede estar siendo... No, y además lo propio, por supuesto, el trabajo con la carta natal nos implica en ese trabajo de lo personal, que es un nivel de la astrología absolutamente necesario. Hay una frase que yo me guardé acá, que se las quería compartir. A mí me gusta mucho, yo me he formado en astrología, en astrogenealogía y astrología psicológica, pero también en astrología arquetipal, ¿no? Entonces, trabajamos mucho con los mitos, ¿no? Llevamos la información astrológica al horizonte de lo mitológico y que es como muy, muy revelador. Hay una frase que es del Corpus Hermeticum. Ustedes saben que es un tratado supuestamente escrito por Hermes Trismegisto y que dice: sumérgete en esta cratera o mar de inteligencia, tú que puedes hacerlo, tú que confías en que regresarás junto al que lo ha enviado y sabes por qué has nacido. A mí me resonó mucho porque es una frase muy antigua, pero que resuena con algo que se está desarrollando ahora, ¿no? Más moderno, ¿no? Es saber por qué hemos nacido, ¿no? En realidad es para qué hemos nacido. Me parece que es más importante pensar en eso. ¿Para qué nacimos? Si pensamos que nuestra vida va a ser solo una experiencia psíquica personal o si pensamos que tenemos algo más para ofrecer, ¿no? Estamos entrando en estos momentos, esto que yo les decía, ¿no? Este no es un eje nodal Aries Libra muy personal, ¿no? Daría la impresión de que es un Aries Libra muy transpersonal, con un desafío de un Plutón en Acuario, que también Plutón en Acuario nos desafía a lo vincular. Plutón es el regente de Escorpio y Escorpio es una energía regida por Marte, es una energía que nos implica en la vincularidad y en la sombra de la vincularidad, ¿no? Entonces aparece acá algo muy fuerte a nivel colectivo que nos implica y nos afecta en lo individual. Entonces, no me parece casual que aparezcan todas estas herramientas, que bueno, acá están los libros que publicó Cecilia al respecto y de los cuales nosotros en la escuela somos docentes, en aras de difundir, de divulgar o de darle a las personas recursos de reconocimiento de todos estos patrones y de vivir vidas un poquito más auténticas, si es que eso fuera posible y no medio utópico, pero por lo menos plenamente, ¿no? En conciencia. No vamos a extinguirlo al inconsciente, pero por lo menos nuestra relación, esto de cuando hablamos del símbolo, ¿no? El símbolo como el lugar donde se reúnen los opuestos, es donde se reúnen la personalidad y la sombra, ¿no? Nuestro trabajo con la carta natal es ese: reunir personalidad y sombra. Reunir opuestos es eso, reunir dos informaciones que necesitan alquimizarse para nosotros poder vivir de una manera un poquito más, y siempre con la noción de que esto va a ser dinámico y va a ir cambiando, ¿sí? Bueno, no sé si tienen preguntas, salvo que yo ya sé. No, pero bueno, la idea es, sin que sean casos muy personales, pero si tienen alguna, porque sí. ¿Qué tal? Ahí. Cuando en las cartas de una familia hay casos que se repiten determinados aspectos, por ejemplo, un Marte en 12 en Escorpio y se repite de generación en generación, ¿qué significado puede llegar a tener eso o cómo lo ves? Sí, eso que vos describís pasa es muy común. O sea, que uno vea un indicador eso se hace bajo el análisis de cartas sistémicas. O sea, uno toma las cartas dentro de lo posible. Las cartas se pueden levantar sin horario también, porque es posible. No vamos a tener un sistema de casas, pero sí vamos a tener tal vez las posiciones planetarias y algún aspecto. Y esto se puede ver, bueno, eso implica, esa repitencia tiene que ver con un foco sobre una temática puntual, ¿no? Ahora que vos decís esto, yo tuve hace poco un caso de una consulta donde vimos la repetición de Saturno en Libra, ¿no? Y entonces lo que aparecía muy fuertemente era algo de esto, ¿no? De cómo eran las parejas en ese sistema familiar, porque la persona que llega a mí llega en una crisis de pareja,
que no es casualidad, y que aparezca Saturno en Libra, ¿no? O sea, si bien se exalta Saturno en Libra en este clan, en este sistema, porque en cada clan se va a expresar de manera particular, acá aparecía una dinámica respecto de, primero, un mandato respecto de cómo tenía que hacer parejas, ¿no? O sea, entonces esta persona, lo que me decía era que en su familia la tradición era que a la hora de buscar pareja se buscara a alguien del mismo estatus socioeconómico y sobre todo intelectual. Que sí, que no había que salirse de ahí, ¿no? Digamos, ¿cuánto espacio puede quedar para el deseo si aparece ese mandato? Pensémoslo. Si yo tengo ese programa y voy a estar eligiendo desde ese lugar, ¿dónde queda Venus? Sepultada, ¿no? Sobre Saturno pisando a Venus sería. Entonces, digo Venus porque es el regente de Libra. Y entonces ella se encontró que ella había repetido esto, ¿no? Concretamente, esto que había repetido su madre, su abuela y así como muchos en su familia. Bueno, eso es un trabajo que empieza a ser un proceso de reconocer que, bueno, darse cuenta, para esta persona no fue fácil darse cuenta. Lo que parece obvio, a veces para la persona no es tan obvio. Así que esto que vos decís está bueno porque es algo que aparece, es muy común que aparezca este rasgo de ver indicadores en común y que, bueno, a partir de eso trabajemos más focalizados en esa temática. Sí, perfecto. Gracias. Sí, claro. Alguien que se formó en biodecodificación. Hola, ¿qué tal? Hola. Alguien que se formó en biodecodificación y en astrología y quiere hacer astrogenealogía, ¿puede empezar desde cero? Es contradictorio porque, viste, cada maestrito con su librito. No, para. No, totalmente podés. Porque lo que sí la astrogenealogía requiere es un conocimiento básico de astrología. Claro. Eso sí, a ver, tener un ABC de astrología, porque si no, la verdad que te puede costar, pero vos lo tenés, por lo que decís. Claro, por eso yo me formé en bio y en astro. Bueno, ya que estés formada en bio, está buenísimo. Particularmente se trabaja una parte de lo que tiene que ver con la salud en la formación, pero no es como la totalidad, pero sí es importante que tengas ese conocimiento previo de astrología. Eso sí. Claro, porque hay algunas cosas que no las puedo todavía linkear sin algo de astrogenealogía. Por ejemplo, hay ciertos puntos que se pueden repetir, como Lilith, cuando se repiten generacionalmente. Hay cosas que vi en consulta que se fueron repitiendo. Bien. En pacientes, en consultantes. Claro, sí, bueno, Lilith es un símbolo que se analiza. Nosotros lo trabajamos en la formación, o sea, la formación dura 9 meses y después hay un máster donde se trabaja más profundamente Lilith, Quirón, los nodos. Claro. La verdad que es súper completo porque la idea es justamente transmitir esto como un recurso terapéutico. Eso no agota el hecho de que uno pueda seguir capacitándose, o sea, para otras cosas, como vos lo mencionás, bueno, vos también hiciste bio, ese es otro recurso que te suma. Claro. Pero para hacer astrogenealogía, con tener conocimientos básicos de astrología, alcanza. Okay. ¿Sí? Y estar con la mente abierta a salir de la lente psicológica. Sí. Esto es lo que a muchos alumnos les cuesta al principio, por lo menos, que es dejar de mirar la carta. Después, cuando empiezan a incorporar lo astrogenealógico, es al revés. Les va a costar no ver la carta en clave sistémica, porque es así. A mí por lo menos me pasa que ya es como, se me hace como inexorable cuando veo ciertas cosas, empezar a preguntarle a la persona por su madre, por su padre, por su abuelo. Exacto, por el árbol completo. Sí, claro, sí. Exacto. Es que de verdad ahí uno, está bueno esto porque es como pensar que uno reúne algo de esa dualidad ahí, ¿no? Y está bueno esto de poder vivirlo desde esa perspectiva. Yo hago cosas linkeadas entre las dos, pero creo que haya una carrera que lo dicte es mucho más concreto. La idea es que nosotros creemos en la escuela, en el método académico. O sea, si bien la astrología es un saber simbólico, sagrado, espiritual, antiguo, todo eso está muy bien, pero el marco de la academia también es sagrado y antiguo. Claro. Y eso nosotros lo respetamos y lo damos desde un marco de responsabilidad académica, con un formato, con un método, con libros, bueno, con todo lo que requiere formarse, además como terapeuta, que supone una gran responsabilidad, ¿no? Esto. ¿Alguien más? Gracias. Sí, no, gracias a vos. Sí. Te quería preguntar por la formación. Sí. ¿Cómo es la formación? O sea, si es presencial, si es virtual, ¿dónde está?
Ok, la escuela está radicada en Barcelona porque nuestra directora vive allí, ¿sí? Nosotras las docentes, ella también es docente de la formación y nosotras las docentes vivimos acá en Buenos Aires mayormente. La formación entonces es online. Las clases quedan grabadas, la escuela tiene una plataforma propia en donde las clases quedan grabadas durante toda la formación y un par de meses post término. Y con cada clase se entrega un ebook, con lo cual cuando terminan la formación se llevan un libro. Eso pasa con todas las formaciones de la escuela. Y ya empezó hace poquito, se da creo que los sábados, ¿no? Sí, los sábados se da las clases que ya sucedieron. ¿Cuántas clases empezamos ya? 4, sí. Está recién iniciado. Pero bueno, es una formación que se da todos los años. Incluso creo que en otros espacios también Cecilia estábamos pensando en darla. Tienen que estar en contacto con la cuenta de Instagram o escribir a la escuela y te van a informar. No, a vos. Sí. Acá, hola. Hola. Me sonó eso que dijiste. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho. Lo de el alma elige, el clan nos pone, o sea, ¿cómo sería? ¿Bajo qué mirada? A ver, Hellinger no dice, según lo que falta resolver, es el clan el encargado, ¿no? A ver, o heredamos programas. Sí, está bien. Vos un poco juntaste con dos conceptos que son compatibles. Sí. No, está bien. Lo que pasa es que acá la noción del alma tiene como, si quieren nos quedamos hasta, y seguimos hablando del alma, pero bueno, el alma es en un sentido espiritual, es esa parte de la divinidad que todos tenemos y que cuando encarna se produce la primera herida, ¿no? Que es la del alma encarnando en la materialidad y los límites de la materialidad. El alma es expansiva y la materia es restrictiva, ¿sí? Esta es una tensión propia de la vida. Y luego está el alma familiar, ¿no? Que es la que describe Bert Hellinger, que supone también un alma que aparece expansiva y restringida en nuestra experiencia y que tiene que ver con yo cuando doy la formación de astrología dracónica hablamos del alma y de la familia de almas, ¿no? Porque se supone que el alma no viaja sola. Entonces, esta noción en donde se sincretizan dos universos de información. En uno podría pensar que venimos de una familia de almas donde tal vez en esta encarnación cumplimos determinados roles y en una próxima serán otros, pero todo el tiempo hay una información que nos precede, más allá de los roles que hayamos ocupado, y que tiene que ver con lo que cargamos, ¿sí? Eso es lo restrictivo, ¿no? Y ahí aparece esta noción del eje nodal, ¿no? De decir, bueno, en el nodo sur hay una experiencia que es más residual, ¿no? Es una experiencia inercial que nos obtura, que nos limita, nos restringe y que tiene que ver justamente con esto que vos decís, el alma elige aquella encarnación, esta carta, esta experiencia vital. Y luego el desafío de ir hacia el nodo norte, que es esa situación más expansiva y que es la de desbloquear, ¿no? Y que, bueno, creo que nosotros hoy estamos con un montón de recursos para trabajar profundamente esto, pero para mí, volviendo a la noción de alma, no tiene que ver con la satisfacción del ego. Esto me parece crucial, porque si no estamos trabajando desde un lugar tal vez equivocado, en donde vamos a volver a tener las repitencias. Ese es el tema, porque si no entendemos que este es un trabajo de otra naturaleza, vamos a estar condenados a que por destino, porque eso es lo que sucede, terminen apareciendo otros desafíos que nos vuelvan a conectar con esas limitaciones, ¿no? No sé si responde tu pregunta. No, gracias a vos. Sí. No sé quién levantó. ¿Vos? Sí,
Está bueno lo que vos decís. En el encuentro con el otro, también esto es un tema que se debate mucho. Yo personalmente me he formado y he hecho posgrados de recursos terapéuticos gestálticos, de psicología transpersonal, de psicología arquetipal. O sea, tengo los recursos para enfrentar procesos terapéuticos. Pero ¿qué sucede? También en esas formaciones que yo he tenido nos hemos encontrado con esto de qué pasa en el encuentro con el consultante, ¿no? O sea, ¿qué sucede? Porque ese ámbito en el que uno está atravesado por su propia subjetividad y en donde atrae, incluso, no es que atrae, se revelan cuestiones que también resuenan con las personales. El tema del terapeuta es salir del arquetipo del salvador, del sanador, ser una persona que acompañe, que esté en una estructura de tipos de enségrido, ¿no? En una cosa que va y viene. Hay muchos recursos que se utilizan, ¿no? Esto de, bueno, yo uso mucho esto que les mencionaba antes de respecto a la mitología, ¿no? El robo hermético de la conciencia, el ser uno un poco el que se mete a desorganizar la conciencia del consultante para que en ese desorden se revele algo. Todas estas son cuestiones que trabajan también los recursos terapéuticos sistémicos, ¿no? Entonces, cuanto más uno, no digo que hay que hacer todo, pero sí uno dejarse guiar por la intuición. Si quiere ser algo más que un astrólogo y quiere acompañar procesos terapéuticos, hoy hay disponibles muchos recursos que nos llevan a eso. Y está bueno ser responsables porque el marco terapéutico de las formaciones de grado, ¿no? Como ser psicólogo, por ejemplo, que está muy bien, pero hoy el ámbito de lo terapéutico excede el marco de la universidad. Esto es lo que quiero decir. Pero también es cierto que cualquiera que ve 4 videos en YouTube sale a hacerse el terapeuta. Eso es una realidad, ¿no? De Saturno en Piscis, digamos todo. Bueno, esto digo, yo hago énfasis porque acá estamos hablando de una escuela donde su directora ya va con 4 libros, ¿no? O sea, no es, digamos, no es por ser soberbia, digo, como que uno pertenece a un ámbito de mucha responsabilidad en la transmisión de este tipo de conocimientos y también se pide que las personas lo ejerzan desde ese lugar, ¿no? Y tomen sus recaudos, porque para eso también hay que hacer que la persona firme determinados consentimientos, etcétera, ¿no? Todo esto es parte de los procesos, porque la astrogenealogía nos invita a trabajos de proceso, ¿no? Yo creo que con un solo encuentro de astrogenealogía, no digo que sea que no, pero creo que no alcanza. Creo que si para la persona empieza a revelarse algo, estaría bueno, y no que sea un proceso freudiano de 5 años, sino un proceso que dure los encuentros que tenga que durar, pero que a la persona le permita acomodar, ¿no? Una información. Estamos trabajando un código en la astrología que es la energía. Entonces, en el encuentro con el consultante se mueve también una energía, ¿sí? No se mueve solo una constelación, también en el encuentro con un consultante hay algo energético que se mueve. Sí, ¿alguien había levantado la mano? Sí. Lo tenemos que mandar obligatoriamente, ¿no? Una vez por mes, por lo menos, a lo largo de la vida. Sí. Sí, mira, las casas 4, 8 y 12, sí, las casas de agua. La casa 4 es la memoria transgeneracional, el inconsciente transgeneracional. La casa 8 es el inconsciente personal y la casa 12 es el inconsciente colectivo. Son 3 instancias de lo inconsciente y cómo eso opera en nosotros, ¿no? Y que opera al mismo tiempo. Con lo cual, personas con fuertes posiciones en casas de agua, sí, porque mayormente la casa de agua, el agua como elemento, tapa, oculta, ¿sí? Entonces, para la persona puede ser más difícil tomar contacto, con lo cual, sí, claramente estoy de acuerdo con vos que sería recomendable. Claro que no, era para una amiga, me dice. Sí, sí, total. Te lo digo, casa 8 y casa 12 acá, así que sí, totalmente. Los que tenemos casas de agua muy ocupadas, el trabajo astrogenealógico es muy revelador, muy revelador. Ah, claro, sí,
Sí, sí. El eje Cáncer Capricornio y Aries Libra son 4 ejes que están permanentemente presentes, ¿no? Como concepto me refiero. Esto de cómo soy Aries y Libra, cómo ejerzo mi función Marte-Venus si no resolví mi función Luna-Saturno. Esto, si quieren una síntesis de esta charla, sería eso. ¿Sí? Es un poco... Sí. Se ven, pero no tienen una particular relevancia, por lo menos. Nosotros hicimos, después de una de las formaciones y del máster, las chicas quisieron seguir y se hizo un laboratorio de astrogenealogía en la escuela. Fue muy interesante. Yo no participé, participó Marianela. Y ahí trabajaron ejes interceptados, creo que retrógrados, planetas ferales. Hay algunos indicadores que todavía no están tan explorados, pero que nada, son cosas que se siguen trabajando y cada tanto se arman experiencias de laboratorio para verlo. Sí, sí. Sí, ¿alguien más? Y ya tenemos que cerrar. Sí. ¿Se utiliza como base el sistema de casas derivadas o también tienen otras? Sí, trabajamos con casas derivadas, sí. Sí, te revelan mucha información las casas derivadas, sí. En principio es un tema más y es un tema de la formación, casas derivadas. Sí, sí, sí. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando. Les doy las gracias por estar acá. Muchas gracias.